Cristo, tu ayuda yo quiero tener en todas las luchas que agitan mi ser. Pues cada vez que cantamos esta estrofa y este himno me acuerdo de un hermano que ya está con el Señor, que se llamaba Armando. Él murió hace algo más de 20 años, porque murió justo a los pocos meses o antes, unos meses antes de nosotros casarnos, Armando. Y entonces él era un hermano que vivía aquí en la obra social y él tenía un problema de esquizofrenia, era un problema mental bastante fuerte, pero él sabía distinguir cuando las voces le venían de la realidad y cuando las voces eran de... El caso es que él vivía con una agitación continua dentro de su cabeza, ¿vale? Y entonces este era uno de los signos que le traía consuelo. Oh Cristo, tu ayuda yo quiero tener en todas las luchas que agitan mi ser. Cada jueves puntualmente venía a las reuniones y todos los domingos que podía pues estaba con nosotros. Bueno, pues vamos a orar al Señor y vamos a continuar con la palabra. Señor, estamos agradecidos que nos has permitido apartar este ratito, Señor, este tiempo en este jueves, a pesar de todo el estrés y de todas las cosas, Señor, que tenemos que hacer, pero tú nos das este ratito, Señor, para estar delante de ti. Queremos, Señor, pasarlo en oración, orar los unos por los otros, en nuestras necesidades, Señor, en nuestras luchas, en nuestros fracasos, en nuestras victorias. Y también, Señor, queremos ser exhortados y edificados con tu palabra. Ayúdanos, Señor, para que ella sea buena, Señor, y la necesaria en nuestras vidas. Gracias por los hermanos conectados a través del Zoom. Gracias también a aquellos que están presentes. Consuela, Señor, y lleva tu palabra a los ausentes. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues les invito a tener una lectura en Marcos capítulo 14, los versos que van desde el 32 hasta el 42. Marcos 14, desde el 32 al 42. Se dan los hermanos cuenta que estamos estrenando micrófono. Hay que dar las gracias a la hermana Teresa y también el hermano Iván, que está haciendo un esfuerzo para también tenerlo todo preparado y que se pueda escuchar bien, ¿verdad? Pues gracias al Señor por poner estas cosas en el corazón. Marcos 14, 32. Si suena fuerte ya lo irán bajando, ¿vale? No se preocupen. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Este es Jesús. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras, y al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí, se acerca el que me entrega. Bueno, pues casi sin quererlo, pues tenemos que hacer un breve repaso. Actívalo. Un breve repaso de las cosas que hemos visto hasta ahora para poder entrar, ¿verdad?, en el tema. Esta porción la hemos dividido en 4 partes, ¿vale? La oportunidad del nombre, Getsemaní, la angustia de Jesús, por qué esta agonía de Jesús, la oración de Jesús, Padre, pasa de mí esta copa. Había dudas en Jesús en ese momento, ya vimos que no, pero bueno, la oración de Jesús. Después hicimos un paréntesis, 3 momentos en el sufrimiento de Jesús, y hoy vamos a comenzar
ya la última parte que hemos llamado el dormir de los discípulos. Y eso ocupa los versos que van desde el 37 hasta el 42. Verso 37 hasta el 42. Porque allí leemos: vino y los halló durmiendo. Vino y los halló durmiendo. Bueno, pues esta porción del 37 al 42 también la vamos a dividir en tres partes, ¿vale? La primera sería: Jesús regresa la primera vez y los discípulos están durmiendo, y entonces la frase clave es la necesidad de velar y orar, versos 37 y 38. Jesús viene la segunda vez, están durmiendo, y el tema será el sueño de los discípulos, versículos 39 y 40. Y Jesús vuelve la tercera vez y los encuentra durmiendo, y el tema será Jesús cuida de los suyos. Pues vamos a ver si con la ayuda del Señor podemos ir desarrollando cada uno de estos temas. Jesús regresa la primera vez. Vamos al versículo 37. Dice que Jesús, después de ese tiempo de agonía, de oración, vino luego y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Los discípulos, como hemos dicho ya en varias ocasiones, los discípulos no pueden acompañar al Señor Jesucristo en su oración. Ese momento en que Él se aparta, ese momento en que Él está orando, es algo que Él tiene que vivir en intimidad con el Padre. Es su agonía, es su lucha delante del Padre. Así que ellos no le pueden acompañar. Pero aunque no le pueden acompañar, había algo que sí podían hacer, y era velar, permanecer despierto mientras Jesús se apartaba y Jesús oraba. De esta manera estaban aguardando el regreso de Jesús. Dice en el verso 14, en el capítulo 14, en el verso 34, quedaos aquí y velad, permaneced despierto. Ahora, ¿por qué? Bueno, pues esta es una pregunta que podría tener diferentes respuestas o implicaciones, pero evidentemente el Señor Jesucristo quería volver después de ese tiempo de oración y encontrar un grupo amistoso, encontrar un lugar donde pudiese ser acogido, donde estaban sus compañeros, donde estaban también sus amigos. Así que Jesús les dice: quedaos aquí y velad. Jesús se va. Está un tiempo orando, parece que fue un tiempo bastante grande. Ya hemos visto la agonía y las palabras y la intensidad de aquella oración. Y ahora el Señor regresa. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, pues el texto dice que vino y los halló durmiendo. Velad. Y Jesús vino y los halló durmiendo. Lo intentaron estar despiertos. Yo creo que sí. Evidentemente ellos intentaron permanecer despiertos. De hecho, ellos en la distancia, como de un tiro de piedra, ellos fueron testigos de la agonía del Señor Jesucristo. Jesús estaba lo suficientemente lejos para tener intimidad, pero lo suficientemente cerca para ser visto e incluso poder ser escuchado, porque Jesús oraba en voz alta. Y podemos decir que a gritos delante de su Padre. Así que ellos sí fueron testigos, ellos permanecieron despiertos, pero permanecieron despiertos hasta que el sueño los venció y hasta que se quedaron dormidos. Posiblemente ya había pasado la medianoche cuando ellos se quedaron dormidos. Y es aquí, en esta circunstancia, donde el Señor Jesucristo, a pesar de su propia situación de dolor, a pesar de su propia situación de lucha, porque Él está orando delante del Padre, cuando regresa los encuentra dormidos, y decimos que a pesar de su situación de dolor, su situación personal,
el Señor de nuevo abre un paréntesis y dice, aquí hay una lección que mis discípulos tienen que aprender. Y en vez de estar preocupado por sí mismo, en estos momentos de agonía, el Señor se preocupa por los discípulos. Los discípulos vuelven a estar ahora en el centro de la atención del Señor Jesucristo. Y les va a dar una gran lección práctica, porque el Señor les va a hablar acerca de la autoconfianza y la incapacidad humana, o el peligro de la autoconfianza y la incapacidad del hombre. ¿Qué es lo que dice en este versículo? Dice que los halló durmiendo y entonces le dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Y lo primero que uno dice, ¿y por qué le habla a Pedro? Aquí le llama Simón. ¿Por qué le llama a Pedro? Si los tres se durmieron. Y a los tres le dijo que estuvieran despiertos. ¿Por qué a Pedro? Bueno, las palabras son para todos. ¿Pero por qué especialmente dirigida a Pedro? Bueno, pues porque Pedro es aquel discípulo que cuando todos iban camino del huerto y Jesús le dijo, esta noche me vais a abandonar, fue el primero que saltó y dijo, eso nunca, maestro, los demás lo harán, pero yo nunca. Y de manera fervorosa y de manera descarada desafió al maestro y le dijo a Jesús que estaba equivocado. Y que no, esto es a lo mejor, pero yo nunca, yo incluso estoy dispuesto a morir por ti. Y en ese entusiasmo y en ese arrojo, él se hizo portavoz de todos y todos al final se unieron en un coro con Pedro. Entonces el Señor ahora se dirige personalmente a Pedro y le dice, ¿no has podido velar conmigo una hora? Una traducción más literal, ¿vale? Teniendo en cuenta ese has podido, el sentido. El Señor le dijo, ¿duermes? ¿No fuiste lo bastante fuerte para estar despierto una hora? Eso es lo que significa ese no has podido. ¿No has sido lo bastante fuerte? ¿No has tenido el suficiente poder? ¿No has sido lo suficientemente capaz como para aguantar una hora esperando por mí? No sabemos si la hora es literal o es una forma de hablar de un espacio de tiempo más o menos amplio. Pero la implicación de estas palabras es clara. Yo no sé si la pueden captar. Pero el Señor Jesucristo le está diciendo con pocas palabras, mira Pedro, si no fuiste capaz en lo poco, y es permanecer despierto una hora, ¿serás capaz de mostrar lealtad cuando venga la hora de la prueba? Si no fuiste capaz en lo poco, vas a tener poder para ser leal cuando venga lo mucho, cuando venga el arresto, cuando venga de verdad el momento terrible. Pedro, ¿de verdad que te crees tan fuerte? Eso es lo que le estaba diciendo Jesús a Pedro en este momento. Y así, de una manera sencilla y con una pregunta, Pedro, ¿de verdad? El Señor está confrontando a Pedro y está confrontando a los discípulos con sus propios límites. Y le está diciendo lo necio que es confiar en uno mismo. Es necio confiar en uno mismo. Y lo está diciendo con una frase. Pero seguramente esa frase tenía como destino poner a 100 la mente de los discípulos que lo estaban escuchando. Ahora, ¿qué es lo interesante? Lo interesante es que la escena no termina ahí. ¿Vale? El Señor le podía haber dicho, si no eres capaz de una hora, ¿quién se va a fiar de ti? ¿Te crees que vas a ser después capaz cuando venga lo gordo? Y lo podía haber dejado ahí. Y bueno, pues nada, puso a Pedro en evidencia, Pedro se tiene que bajar la cabeza, se tiene que agachar y ya está, ¿vale? Y ya está, el Señor una vez más pues tenía razón, pero no. Una vez que ya el Señor ha establecido o les ha dicho que la autosuficiencia es el gran enemigo de la lealtad y de la fidelidad al Señor, puesto que la autosuficiencia nos lleva siempre al fracaso,
el Señor, después de establecer esto, continúa enseñando. Continúa enseñando. Hubiera sido cruel, bueno, a lo mejor se lo hubiera merecido, pero hubiera sido cruel dejarlo ahí. El Señor continúa la enseñanza. Y mira lo que dice ahora el verso 38. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Qué fuerte lo que está diciendo aquí el Señor Jesucristo. Miren, está bastante completo, porque en esta frase hay una exhortación a los discípulos: velad y orad. Hay un motivo: para que no entréis en tentación. Y hay una explicación. ¿Por qué? Pues porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Tres cosas súper importantes que el Señor Jesucristo está diciéndole a Pedro y a los discípulos. En primer lugar, les está exhortando a velar y a orar. Y esto ya lo hemos dicho en alguna ocasión. El verbo o la palabra que se traduce como velar es gregoreo, de donde viene la palabra Gregorio, o el nombre de Gregorio. Gregorio, aunque nos suene raro, es un nombre bonito, que significa estar despierto, o que significa, no sé si será vigilante, pero tiene que ver con estar despierto, con permanecer alerta, con estar vigilante. Y el Señor les pide que estén alerta, que estén vigilantes, de manera literal y otras veces de manera figurada, ¿vale? Como una actitud de vida. Pero el Señor dice a los discípulos: velad, estar despiertos, atentos, estar vigilantes. Pero además les dice: y orad. Orar significa suplicar, pedir, y siempre en el contexto del Nuevo Testamento significa hablar con Dios. Es decir, no es simplemente estar atentos o vigilantes, sino que vuestra vigilia sea aprovechada en oración, suplicando a Dios la fuerza, suplicando a Dios de su poder para vivir la vida, para poder ser fieles al Señor. Y además la forma en que el Señor Jesús lo dice es súper interesante, porque son verbos en imperativo. Es decir, es una orden. Es decir, expresa una necesidad. Es decir, no es una opción para el creyente. Jesús le está diciendo: tenéis que velar y orar. Es necesario. ¿Vale? Es necesario. Entonces, después de aquel fracaso, porque ellos se quedaron dormidos, el Señor Jesucristo le dice en primer lugar: velad y orad. ¿Por qué? ¿Por qué tenían que orar y velar? Bueno, pues a continuación viene la razón o el motivo. Y el motivo es para que no entréis en tentación. Para que no entréis en tentación. Y hay un comentarista, no sé si es del siglo pasado o incluso un poquito del anterior, que se llama Lenski, pero él que es un conocedor extraordinario de lo que es el idioma griego, el idioma original, lo traduce así: velad y orad para que no tengáis una entrada desastrosa en la tentación, una entrada desastrosa en la prueba. ¿En qué prueba? ¿O en qué tentación? Porque la palabra tentación es la misma que prueba, ¿verdad? ¿En qué prueba? ¿En qué tentación? Para que no tengáis una entrada desastrosa, ¿en cuál tentación? Bueno, podemos entenderlo como una actitud de vida, en el sentido de que estamos expuestos a muchas tentaciones y estamos expuestos a muchas batallas, y por lo tanto nuestra actitud de vida tiene que ser velar y orar, porque si no vamos a tropezar. O bien puede estar pensando en una tentación o en un momento concreto. Y en este caso, pues si bien es cierto que el creyente tiene que tener siempre la actitud de velar y orar, en este caso parece que el Señor se está refiriendo a un momento muy concreto, ¿vale? ¿Y a qué momento en concreto se está refiriendo el Señor cuando les dice velar
velar y orar al arresto de Jesús. Esa era la gran prueba a la que ellos se iban a enfrentar en un momento, en una cuestión de minutos o en una cuestión de unas pocas horas. Si ellos entraban en esa situación, se enfrentaban al arresto de Jesús, confiando en sus propias fuerzas, confiando en su propio entusiasmo, mirando a lo que ellos eran capaces de hacer, iban a fracasar estrepitosamente. Sin embargo, si ellos se introducían en esa prueba o llegaban a esa prueba, pero confiando en el Señor, renunciando a las propias fuerzas y confiando en el Señor, entonces, a pesar de lo dura que va a ser la prueba, iban a permanecer firmes. El arresto iba a suceder sí o sí, pero podían sufrir un desastre enfrentándolo y acabar amedrentados, temerosos y escondidos, o podrían, a pesar del arresto, permanecer firmes y no dejarse llevar por el desánimo ni dejarse llevar por los temores. ¿Y de qué iba a depender eso? Pues de la actitud. Si velaban y oraban, iban a poder entrar en buenas condiciones en esa situación de tentación o en esa situación de lucha. Y esto es una gran lección también para nosotros, hermanos. ¿Por qué? Porque las pruebas en nuestras vidas van a llegar sí o sí. ¿Vale? Sí o sí. La enfermedad llega. La muerte llega. Problemas en el trabajo llegan. Conflictos con quien menos te lo espere, con los hermanos, en la iglesia, con la familia, con tu jefe, con los vecinos, conflictos, abandono, divorcios, separaciones, enfrentamientos con los hijos, crisis en la vida, crisis en la sociedad, crisis en, yo qué sé, en la... donde sea. Todo eso llega porque forma parte de la vida. Pero lo que va a marcar no es la diferencia. Cuando tengamos que entrar en esa lucha o en esa prueba, lo que va a marcar la diferencia va a ser precisamente la obediencia a este mandato de Jesús. Orar y velar. Eso va a marcar la diferencia en cuanto al cómo vamos a afrontar y cómo vamos a pasar por en medio de esas pruebas. Lo estamos diciendo, ¿verdad? ¿Cuál es el camino hacia la derrota? La autoconfianza, el yo puedo, el pensar que estamos capacitados y por lo tanto despreciar la oración y el velar delante del Señor. ¿Cuál es el camino de la victoria? Pues el camino de la victoria empieza por reconocer mi propia incapacidad y que yo no voy a ser capaz o yo no tengo fuerzas en mí mismo para permanecer firme, fiel al Señor en medio de todo eso. Necesito la ayuda, necesito el poder que viene del Señor. Y eso se expresa en este caso a través de este llamado a velar y en este llamado a depender del Señor en oración. Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6 y versículo 13. Hace poquito el hermano Javier lo compartía con los hermanos en Ebenezer. Capítulo 6 y versículo 13. Por eso tenemos un dibujito muy bonito ahí en la entrada, no sé si lo han visto, de un soldado romano, ahí en el tablón. Pues está allí de aquella ocasión. Y mira lo que dice aquí: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Cómo podemos resistir en el día malo? Porque el día malo llega sí o sí. ¿Y cómo podemos hacer para que habiendo acabado todo, permanecer firme? Pues dice el apóstol Pablo, tomando toda la armadura de Dios.
Pero la idea es esta: ¿de quién es la armadura? ¿Qué armadura tenemos que coger? ¿La que nos da la Iglesia? ¿La que nos da la filosofía? ¿La que nos da la política? ¿La que nos proveen en el instituto? ¿La que nos proveen en los amigos? ¿La armadura de quién? Es la armadura que provee Dios, la armadura de Dios. Y dice, como parte de esta armadura, o para completar esta enseñanza, el verso 18: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Orando en todo tiempo y velando en ello. Y aquí encontramos los dos mismos verbos, ¿verdad? Y relacionados con la oración o relacionados con la dependencia del Señor. Orando y velando. Hebreos capítulo 2 y verso 18. Dice que pues en cuanto Él mismo, hablando de Jesús, padeció siendo tentado, Él es poderoso para socorrer a los que son tentados. Por lo tanto, hay que buscarle. No podemos confiar en nosotros mismos, tenemos que buscarle a Él. Y ahora un poquito más adelante en el 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Bueno, una exhortación, ¿verdad? Velad y orad. Una razón para que no entréis en tentación, para que no tengáis un paso desastroso, sino que podáis permanecer firmes en medio de la tentación o en medio de la prueba. Pero ahora todavía da un paso más el Señor y te dice la razón o la explicación. Y te dice, es que el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Por eso necesitas velar y orar, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y aquí encontramos un tema realmente precioso, porque ahora aquí se está hablando acerca del espíritu y de la carne. Y eso es un contraste espíritu-carne que va a estar presente a lo largo del Nuevo Testamento y con especial énfasis en los escritos del apóstol Pablo, ¿vale? Pero aún así, espíritu y carne hay que entenderlo siempre dentro del contexto. ¿Por qué? Pues porque dependiendo del contexto tendrá un énfasis u otro, ¿vale? Porque espíritu puede tener diferentes significados. Por ejemplo, referirse al Espíritu de Dios o referirse al Espíritu del hombre. Y carne puede tener diferentes significados. Puede referirse a la persona, simplemente, puede referirse a la carne física o puede referirse a la naturaleza caída. Entonces, es siempre bueno mantener en perspectiva que puede tener varios significados para saber dentro del contexto a qué se está refiriendo. Y en este caso creo que cuando el Señor dice el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, por eso hay que velar y orar, creo que el sentido y la enseñanza se hacen evidentes. Por un lado, el Señor está hablando de un espíritu dispuesto. El espíritu a la verdad ciertamente está dispuesto. Y dispuesto ahí es un adjetivo, una palabra que significa deseoso. El espíritu está animoso. El espíritu es entusiasta. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el Señor? Bueno, pues el Señor está hablando acerca de las buenas intenciones que surgen del interior de las personas y de los buenos propósitos que surgen del interior del creyente, incluso también, del Hijo de Dios, ¿verdad? De las buenas intenciones que surgen del corazón o del interior del Hijo de Dios. Y que esas buenas intenciones, ese entusiasmo, esa buena disposición, pues nos hace comprometernos y nos hace empezar acciones y intentar hacer cosas en la vida.
Entonces el Señor dice, el espíritu está dispuesto. Lo sabemos, lo hemos vivido, ¿no? O lo vivimos. Pero ahora viene la otra frase del Señor. Pero la carne es débil. Y este débil significa sin fuerzas. ¿Vale? La carne es sin fuerzas. No está hablando de la naturaleza pecadora del hombre. ¿Vale? En este caso está hablando simplemente de la condición humana. Y en este caso carne está utilizado como se utiliza en el Antiguo Testamento principalmente, donde se utiliza la palabra carne para hablar de que el ser humano está limitado, el ser humano es etéreo, está condicionado, es frágil. En ese sentido está aquí escrita la palabra carne. La carne, es decir, la persona o nosotros somos finitos y estamos limitados por muchas circunstancias. Por eso necesitas orar y velar, o necesitas depender de Dios. De hecho, ¿qué les pasó a los discípulos? ¿Por qué, a pesar del espíritu entusiasta que ellos tenían, moriremos contigo? ¿Por qué no fueron capaces de permanecer despiertos? Pues estaban cansados. La carne es débil. Estaban cansados y estaban tristes. Y el sueño les pudo. La carne es débil. ¿Qué podemos aprender de todas estas cosas que estamos diciendo? Bueno, creo que muchas, ¿verdad? Creo que cada uno en su mente quizás le ha venido alguna idea y dice, esto me habla o esto nos puede hablar acerca de. Bueno, pues cosas obvias, hermanos. Que las buenas intenciones y los buenos deseos no son suficientes para la vida cristiana. Si la vida cristiana la estás viviendo con buenas intenciones y con buenos deseos, fracaso. Y muchos creyentes se mueven por eso, ¿vale? Como si todo fuese cuestión de buenos deseos y de buenas intenciones. El Señor no lo condena. No condena al espíritu entusiasta, pero está diciendo que ese no es el camino para permanecer firme en la vida cristiana. ¿Qué podemos aprender aquí? Pues que el entusiasmo de la carne, aunque sea un entusiasmo arrollador, porque esa persona arrastra a todo el mundo con su entusiasmo, tampoco es suficiente para vivir la vida cristiana. La fuerza que viene del hombre, el espíritu del hombre, el entusiasmo que pueda haber en él, tampoco es suficiente para vivir y para permanecer firme en la vida cristiana. ¿Por qué? Porque son muchos los condicionantes físicos y anímicos que nos condicionan, que están relacionados con esa debilidad de la carne de la que acabamos de hablar. Y no solo hablamos del cansancio. Cuando llega el cansancio y llega el sueño, tienes tantas ganas de dormir que no te importa mandar a paseo todo, hasta ibas a repartir tratados, ibas a dar testimonio, ibas a hacernos, no importa nada, tengo sueño y me echo a dormir. Después cuando te levantas por la mañana te arrepientes, pero estás condicionado y el sueño, el cansancio te venció. Pero ¿y qué pasa con los contratiempos? Mucho entusiasmo, mucha decisión. Voy a hacer, voy a ir, me voy a comer el mundo, y aparecen los contratiempos en la vida, algo que no esperaba. ¿Y dónde quedó los buenos deseos? ¿Dónde quedó ese espíritu arrollador que te movía y que te decía que ibas a ir hasta el fin del mundo? Los contratiempos. Pero después están los miedos que cada uno arrastramos, y después están las frustraciones con las que cada uno tenemos que enfrentarnos en nuestra vida o que estamos arrastrando. ¿Y qué pasa con una mala noche? Una mala noche te echa a perder un día entero. Un domingo te lo echa a perder una mala noche.
Y un día que es de bendición, una mala noche lo convierte en una pelea o en un sinsabor, Estamos limitados. Estamos limitados. Todas estas cosas hacen que los compromisos con el Señor, las promesas que le hemos hecho al Señor, los buenos deseos que teníamos para con la obra del Señor o para con la vida cristiana, se echen por la ventana y desaparezcan. ¿Por qué? Porque el espíritu ciertamente está dispuesto y yo quiero, pero la carne es débil y nos lleva al fracaso, sin necesidad de tener que meternos en la condición pecadora del hombre, que también está presente en todo esto. De ahí que el creyente tiene la necesidad de velar. Velar significa permanecer despierto, permanecer atento, ahora en sentido figurado, como una actitud de vida. Pero ya no es solamente que tiene que velar con respecto a los enemigos que vienen de fuera, sino que tiene que velar también con los enemigos que están dentro de nosotros y con esos condicionantes y con esas situaciones que nos llevan a una situación de entusiasmo y de fracaso. Entonces también tenemos que mirar dentro de nosotros mismos y tener en cuenta cuáles son nuestros propios límites. Velar, pero velar y orar. Orar. Y de esta manera lo que estamos expresando es la dependencia del Señor. Porque cuando oramos estamos llevando nuestras limitaciones, estamos llevando nuestros miedos, estamos llevando nuestros fracasos, estamos llevando nuestros temores, estamos llevando nuestra debilidad como hombre y mujer, como seres humanos, lo estamos llevando delante del Señor, para que sea el Señor el que provea la fuerza para poder entrar en esa situación de tentación o en esa situación de prueba y poder permanecer firme. Porque por las propias fuerzas, con la autosuficiencia de nuestra carne, nosotros no podemos vencer. Eso es lo que le pasó, o veremos cómo les va a pasar, como lo que le va a pasar a los discípulos. Tenemos que buscar la fortaleza y el auxilio que vienen de Dios. Isaías capítulo 40. Si alguno pensaba que nos habíamos olvidado de este versículo, no nos hemos olvidado. Isaías capítulo 40. Mira lo que dice aquí y qué bonito es. Porque está hablando del hombre en su carne, débil, limitado, sujeto a muchas limitaciones que no podemos controlar. Isaías 40, versículo 29. 28. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Mira lo que dice ahora, mira. Él da esfuerzo al cansado, multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se caen, se cansan. Los jóvenes flaquean y caen, son carne. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Es decir, que aún en medio de esas limitaciones que tenemos en nuestras vidas, Dios puede obrar y transformar lo frágil en victoria y en fortaleza. ¿Vale? Él puede obrarlo en nuestras vidas. Y después hay un versículo que posiblemente podríamos decir que es la versión del Nuevo Testamento de lo que acabamos de leer en el Antiguo, ¿vale? La versión en el Nuevo Testamento. Y eso estaría, a ver si lo encuentro, lo tengo aquí apuntado, en Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Segunda de Timoteo, capítulo 1.
y versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios nos ha dado o no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, como dice más, de amor y de dominio propio. ¿De qué espíritu está hablando aquí? Está hablando del espíritu del hombre. Estamos mirando otros comentaristas, ¿verdad?, para poder hablar así. Está hablando del espíritu del hombre, pero está hablando de lo que el Espíritu Santo hace en nuestro espíritu, ¿vale? O lo que Dios hace en nuestro espíritu por medio de su espíritu. Y Él nos ha dado, o Él nos da, poder, amor y dominio propio. Por lo tanto, el Señor Jesucristo sabía lo que decía, ¿vale? Y le dice a los discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. Ellos tenían que enfrentar una situación difícil en ese momento. Y el resultado dependía de que ellos oraran y estuvieran velando. Y la victoria en nuestras dificultades, en nuestras situaciones, el permanecer firme a pesar de, va a depender, hermano, de que velemos y de que estemos orando en comunión con el Señor. Pues lo dejamos aquí. Pensaba avanzar un poquito más, pero ya el tiempo se fue. Y que el Señor bendiga la palabra en nuestros corazones. Amén.